Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Threadban Thursday. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. En lo que damos unos minutitos para que se sigan conectando más personas, les recuerdo que tenemos disponible la revista Bridge. Es una revista enfocada en ciberseguridad y si le dan al código QR pueden descargar la revista completa. Y bueno, sin más, hoy tenemos SASI a su medida, las 3 Cs para un modelo ágil y seguro, parte 2, donde haremos más énfasis en casos de uso y una demo a cargo de Gustavo Medina y Francisco Tello. Pues te cedo la palabra, Gustavo. Muchas gracias, Gine. Déjame compartir la pantalla. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, como comentaba Jime, hoy es la segunda parte de las sesiones de SASI. Para los que no estuvieron la semana, bueno, en el evento anterior de TBT anterior, vamos a hacer un repaso muy breve de qué es SASI, pero la sesión de hoy está más enfocada en una demostración de cómo se vive una experiencia SASI a nivel de usuario. Entonces, tanto Francisco como yo los vamos a llevar por estas demostraciones para que ustedes puedan ver de primera mano todo lo que conlleva una experiencia SASI. Entonces, de nuevo, haciendo un repaso muy rápido, ¿qué es SASI, ¿no? Y por qué viene esta necesidad de SASI, que es un término, pues, básicamente de industria. Pues, la verdad es que hoy en día nosotros ya no contamos con un perímetro bien definido, ¿no? Anteriormente nosotros, la forma en la que trabajábamos es que, pues, todos íbamos a las oficinas a cumplir nuestro horario y accesábamos las aplicaciones ahí, teníamos el perímetro bien definido, ¿no? Los servicios y aplicaciones que nosotros consumíamos, pues estaban ahí detrás de ese perímetro en el data center, pero hoy en día eso pues ha cambiado muchísimo, no solo por la pandemia, ¿no? Con la pandemia pues se aceleró aún más ese cambio, mucha gente trabajando desde sus casas, pero aparte muchas soluciones o muchos servicios ya se consumen directamente desde la nube, tenemos equipos de IoT, entonces pues ese perímetro que antes estaba muy bien definido, hoy ya prácticamente no existe, ¿no? Entonces la manera en la que nosotros podemos proteger a esos usuarios, pues tiene que cambiar también, evidentemente. Ya no es suficiente con tener pues un firewall, un IPS en mi perímetro, porque pues con esta nueva forma de trabajo, esos esquemas de seguridad son irrelevantes. Entonces, SASI básicamente, que ya la mayoría de ustedes deben saber, es esta convergencia entre servicios de red entregados desde la nube, como SD-WAN, más servicios de seguridad también entregados desde la nube, o sea, entregados como como un servicio para que pues, nosotros podamos, de una manera ágil y eficaz, proteger a nuestros usuarios sin importar de dónde se estén conectando. Si se conectan de una sucursal remota, si se conectan desde sus casas, que tengan una experiencia consistente y unificada y que nosotros tengamos esas políticas que podamos aplicar prácticamente a cualquier usuario sin importar desde dónde se conecta, ¿no? Entonces, bueno, SASI es un término de industria que es básicamente esta convergencia entre estos dos mundos que les mencionaba, ¿no? Entonces, esto es como lo ve Gartner, este término de industria SASI es como lo ve Gartner, donde estos son los servicios básicos que ellos consideran debe tener una solución SASI, ¿no? Entonces pueden ver aquí que está el componente de red, pero también el componente de seguridad. ¿Okay? Entonces esa convergencia es lo que define Gartner como SASI. ¿Okay? Ahora, nosotros en Cisco tenemos una visión todavía más amplia de lo que debe ser SASI, ¿no? Entre esas funcionalidades que menciona Gartner, pero nosotros tenemos una visión más amplia de qué debe ser un servicio SASI y entregado desde una manera sencilla, tanto a nivel de licenciamiento como a nivel de funcionalidades. ¿Okay? Entonces,
Estas son funcionalidades que también vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y de la demo, pero son componentes básicos, ¿no? Como Zero Trust Network Access, que también, pues, me imagino muchos de ustedes han escuchado hoy en día, ¿no? Este término, esta nueva metodología de seguridad, que es Zero Trust. Y pues básicamente Zero Trust es una manera diferente de cómo nosotros nos enfocamos en términos de seguridad. Antes, en ese mismo ejemplo que yo les daba, donde había un perímetro bien definido, pues los esquemas tradicionales de seguridad funcionan como, por así decirlo, como una fortaleza o un castillo, ¿no? Donde yo tengo ese perímetro definido y tengo todas mis protecciones para protegerme de lo que viene de afuera, ¿no? Entonces, si hacemos esa analogía con un castillo, pues tenemos ahí, pues no sé, arqueros, tenemos catapultas, en fin, nos tenemos que nosotros proteger de todo lo que está fuera. Pero en un esquema de Zero Trust, eso cambia completamente. ¿Por qué? Porque por la nueva forma en la que nosotros trabajamos, ya eso no es eficaz. ¿Por qué? Porque ya muchas amenazas no vienen del exterior. ¿Okay? Entonces, como les decía, ya ese perímetro no existe, hay muchas aplicaciones que viven en la nube, hay muchas amenazas que incluso se llevan a cabo desde dentro, y con ese esquema de seguridad tradicional, pues nosotros tenemos una dependencia muy fuerte de la ubicación de los usuarios. O sea, si hay un usuario que está, un dispositivo, una aplicación que está fuera de mi perímetro, pues ya no es confiable, ¿no? Pero eso en los esquemas modernos, pues no debe ser así, ¿no? Por eso es que nació esta metodología de Zero Trust, donde a mí no me importa si tú estás en mi red, yo siempre voy a desconfiar de ti. Okay, ese es, en términos generales, Zero Trust. No porque tú estés en mi red, ya yo voy a confiar en ti. No porque estés conectado en mi red, ya yo voy a confiar en ti. Zero Trust se trata de, pues básicamente, estar desconfiando, o sea, parte de la premisa de que o yo ya fui vulnerado o en cualquier momento voy a ser vulnerado. Y en lugar de yo estarme preocupando por el último malware de última generación nuevo que va a lograr ingresar a mi red, y yo tengo que estar pensando como una metodología muy centrada en anti-malware, yo más bien debo enfocarme en la protección de mis datos. ¿Okay? Entonces, de ahí parte Zero Trust, ¿no? Yo tengo que enfocarme más en la protección de mis datos, en tener una buena segmentación, en estar autenticando los usuarios, y no de manera indefinida, sino que por un periodo corto de tiempo estarlos constantemente autenticando. Eso en términos generales es Zero Trust. ¿Okay? También tiene un concepto muy grande de Least Privilege Access, o sea que mis usuarios, mis aplicaciones, mis servicios, mis dispositivos únicamente deben tener acceso a lo que es estrictamente necesario para que lleven a cabo su tarea, su cometido. ¿Okay? Entonces, nosotros siguiendo ese esquema, en el momento en el que seamos vulnerados, pues el impacto va a ser muy corto, ¿no? Porque si se explota alguna vulnerabilidad y yo tengo este modelo bien definido de Zero Trust, pues ese malware no va a poder expandirse de este a oeste de una manera sencilla, ¿no? Entonces, eso en términos generales es Zero Trust. Pero tenemos muchos otros componentes dentro de SASE. Por ejemplo, la parte de redes como SD-WAN, tenemos CASB, tenemos Firewall as a Service, tenemos la funcionalidad de un full proxy o Secure Web Gateway. Entonces, todo este conjunto de funcionalidades entregados de una manera sencilla, tanto a nivel de licenciamiento como de funcionalidades, es lo que diferencia la oferta de SASE de Cisco. Entonces, si vemos la visión de SASE de Cisco, es básicamente lo que les explicaba. Es combinar todas estas funcionalidades donde somos muy fuertes de redes, de conectividad y de seguridad en un único servicio de suscripción, ¿no? Para que nosotros podamos entregar de una manera consistente las mejores funcionalidades de seguridad para
para que mis usuarios estén protegidos sin importar desde dónde ellos se conecten. Si se conectan desde su dispositivo móvil, si se conectan desde alguna sucursal o si se conectan desde su laptop, desde sus casas, que esas políticas y esa experiencia de usuario sea consistente para todos. ¿Okay? Esa es básicamente la visión de SASE. Y ahora sí, ya lo vamos a llevar a casos de uso más prácticos para que entiendan cómo lo vive un usuario final. Pues la verdad es que tenemos varios, ¿no? Y quisimos poner en esta presentación las problemáticas y qué es lo que resuelve SASE para estas problemáticas. El caso de uso número 1 es la seguridad para usuarios remotos. Ya vimos todo este tiempo que hemos estado en pandemia, pues cómo muchas empresas tuvieron que enviar a sus trabajadores a trabajar desde sus casas, ¿no? Pero eso, pues a nivel de IT, a nivel de seguridad, pues trajo muchísimos retos consigo, ¿no? Por ejemplo, ya muchos usuarios tenían, bueno, primero, no había la suficiente infraestructura para soportar esa cantidad de tráfico que significaba enviar a todos los trabajadores remotos a sus casas, ¿no? Nosotros tuvimos muchísimos clientes donde, pues sí, sus concentradores de VPN no daban abasto para recibir todo ese tráfico. Entonces tuvieron que hacer una inversión en robustecer sus concentradores de VPN, su licenciamiento para recibir todo ese tráfico. Pero aparte, eso no fue todo, ¿no? Imagínense también el cuello de botella que eso significaba, ¿no? Tenían que hacer un incremento en sus enlaces y demás. ¿Okay? Y a partir de ahí, pues también muchos usuarios a lo mejor no tenían ni siquiera laptops corporativas que se podían llevar a sus casas. Entonces, la visibilidad que perdieron los administradores fue muchísima, porque ya no estaban esos usuarios en la red donde ellos tenían un control completo, sino que ya se estaban conectando desde sus casas, en algunos casos se conectaban desde sus dispositivos personales y no los dispositivos corporativos, y lo peor es que accesaban recursos de la compañía, ¿no? Entonces, pues la superficie de ataque obviamente se incrementa en estos casos. Entonces, esos son de los retos que nosotros vimos ahorita durante la pandemia. Y SASE es una forma en la que nosotros podemos solventar todos estos retos que estamos hablando. Entonces, el primer caso de uso es cómo yo podría asegurar a esos usuarios remotos que están trabajando desde sus casas, ¿no? Con todas estas soluciones que tiene Cisco. En la lámina pueden ver cómo nosotros pues podemos proteger a todos estos usuarios con, pues, primero nuestro cliente de AnyConnect, nuestra solución de Umbrella, nuestra solución de Duo. Entonces, todas estas diferentes funcionalidades son lo que hacen SASE, ¿no? Entonces, antes de brincar a los otros casos de uso, les voy a mostrar una demostración de cómo es la experiencia del usuario final. Entonces, bueno, primero, vean que aquí en este caso, nosotros tenemos, algunos de ustedes ya van a estar familiarizados con esto, que es el cliente de AnyConnect. Pero vean que es nuestro cliente de VPN, pero tiene muchísimas otras funcionalidades. De hecho, vean que aquí ni siquiera está el módulo de VPN. ¿Okay? Entonces, este primer caso de uso que les quiero mostrar es cómo nosotros podemos proteger a usuarios remotos sin la necesidad de que ellos establezcan una VPN. ¿Okay? Nosotros seguimos el modelo de Zero Trust que les estaba hablando estrictamente también. Pues la verdad es que nosotros no deberíamos necesitar una VPN para todos los casos de uso. O sea, para que un usuario accese ciertas aplicaciones o ciertos servicios, a lo mejor no es necesario que tenga que conectarse por VPN. Porque si nosotros decimos que confiamos en un usuario solamente porque está conectado a una VPN, pues eso quiere decir que no estamos siguiendo un modelo de Zero Trust.
El modelo de Zero Trust me dice que no importa si el usuario está conectado por una VPN, si está ya conectado en mi red o si es un usuario externo, pues yo tengo que hacer cumplir ciertos parámetros como validar la postura de ese usuario, o sea, el dispositivo de ese usuario, en fin, ¿no? Hay ciertas cosas que yo debo implementar si está conectado por VPN o si está en mi red interna. Entonces, en este caso que les estoy mostrando, vean que nosotros vamos a proteger a usuarios incluso sin que ellos estén conectados por una VPN. Entonces, vean que aquí dentro del AnyConnect está instalado un módulo de Umbrella, ¿okay? Que es este Roaming Security. Es un módulo de Roaming Security de Umbrella. Entonces, aquí, incluso sin estar conectado a la VPN, vean que ese módulo está interceptando todo el tráfico de HTTP y HTTPS y enviándolo hacia Umbrella, ¿okay? Sin estar conectado a la VPN. Es una funcionalidad de full proxy. No es el Umbrella tradicional o la protección de DNS tradicional de Umbrella que tal vez muchos de ustedes ya conocen, sino que aquí estamos enviando todo el tráfico como un full proxy hacia Umbrella, ¿no? Para proteger a los usuarios. Entonces, ya ese usuario, vean que sin estar conectado a la VPN y puede accesar, no sé, algún sitio en internet como Wikipedia o cualquiera de esos, pues ese tráfico, como es HTTP o HTTPS, se está enviando hacia Umbrella y ya ahí nosotros podemos tener pues políticas de filtrado de contenido o análisis de si es algún sitio malicioso o si contiene malware y demás. ¿Okay? Ahora, vean que si nosotros ya vamos a un sitio que contiene malware, como en este ejemplo, Umbrella me está protegiendo y me está evitando que ese usuario pues pueda ir a ese sitio que contiene algún tipo de malware. ¿Okay? Sí, todo esto sin estar conectado a la VPN. Y ahora, desde el punto de vista del administrador, vean que nosotros podemos ver en tiempo real todos esos requests, ¿no? Hasta dónde estaban accesando mis usuarios, cuál era la dirección IP, desde qué dispositivo lo está accesando y por qué fue bloqueado ese request, ¿no? En este caso fue porque estaba tratando de accesar un sitio que contenía malware. Entonces, aquí Umbrella me va a indicar la razón por la que se bloqueó el acceso hacia ese sitio desde ese usuario final. Ahora, esto también es muy interesante de Umbrella, ¿no? Es esta parte donde nosotros podemos definir el tenant en particular que nosotros queremos permitir para nuestros usuarios. Un caso muy fácil, que es el que les estamos mostrando aquí ahorita, es ¿no? Donde tal vez un usuario tiene su cuenta personal de Office 365 y su cuenta corporativa. Y yo, como administrador, quiero definir una política donde ese usuario únicamente debe ser capaz de accesar Office 365 con su cuenta personal. Perdón, con su cuenta corporativa y no con su cuenta personal. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso para mí significa un riesgo de exfiltración de información, ¿no? Si ese usuario, pues sí, nosotros en la compañía compartimos información en la nube, información confidencial en la nube. Yo quiero que los usuarios solamente tengan acceso a esa información que está almacenada en la nube con su cuenta corporativa. Pero para mí significa un riesgo que ellos también puedan accesar con su cuenta personal porque pues podrían exfiltrar información y demás. Entonces, Umbrella, como tiene esa capacidad de full proxy, vean a la granularidad que puede llegar. No simplemente se trata de permitir o bloquear Office 365, sino que nosotros podemos llegar a la granularidad de decir, ok, yo permito Office 365, pero solo con este dominio en específico, solo cisco.com o sus compañías, ¿no? Las cuentas personales no van a estar permitidas. ¿Okay? Entonces vean que aquí no le permitió el acceso porque estaba utilizando su cuenta personal. ¿Okay? Pero si utilizamos ya la cuenta corporativa, ahí ya entra a jugar otro componente muy importante
dentro de esta arquitectura de SASE, que es la parte de Duo. ¿Okay? Entonces, por medio de Duo, vean que nosotros recibimos aquí un segundo factor de autenticación que nos valida que nosotros somos en realidad quien decimos ser. ¿Okay? Nos llega esa notificación al dispositivo móvil y aquí pues nosotros aprobamos, y en ese caso no solamente estamos entregando el primer factor de autenticación, que es algo que nosotros conocemos, en este caso el usuario y la contraseña, sino que también estamos entregando el segundo factor de autenticación, que es algo que nosotros poseemos. ¿Okay? En este caso nuestro dispositivo móvil, donde aprobamos esa notificación o ese push de Duo. ¿Sí? Pero Duo es muchísimo más que simplemente un segundo factor de autenticación. Vean que en este caso nosotros tenemos este componente que se llama Device Health por medio de Duo. Entonces, Duo no solamente está validando que ese usuario es quien dice ser, sino que también está validando que el dispositivo que ese usuario está utilizando es confiable. ¿Okay? ¿Y cómo lo hace? Vean que tiene aquí un agente de postura, por así decirlo, donde nos revisa ciertas políticas que yo como administrador definí. Entonces puedo, por ejemplo, tener una política de que la versión de Windows tiene que estar actualizada con tal parche, que el password tiene que estar seteado. En este caso, el firewall está habilitado, pero vean que me está detectando que la encripción de disco, el BitLocker, no está habilitada. ¿Okay? Y si yo tengo una política que a mí me especifica que todo esto se debe cumplir para que el usuario tenga acceso a la aplicación donde está tratando de autenticar, pues el usuario va a estar o permitido o denegado con base en esas políticas. ¿Okay? Y vean que ya desde el punto de vista de administrador, pues nosotros también aquí tenemos la capacidad de ver cuál es pues primero esa política de los usuarios y por qué están fallando, ¿no? ¿Por qué están fallando la autenticación? Si es que no están cumpliendo con alguna de esas políticas que yo definí. ¿Okay? Ahora, vean que aquí en este caso también ya yo, bueno, tuve acceso a mi cuenta de Office 365, validando que yo soy quien digo ser por medio de Duo y que mi dispositivo es confiable. ¿Okay? Pero vean que una vez que ya yo descargo algún archivo que vive ahí en la nube, ya entra a jugar otro componente también importante, que es la protección de AMP o Advanced Malware Protection. Entonces, vean que ese usuario trató de descargar un archivo que vive ahí en la nube y AMP detectó que pues, ese archivo es malicioso, entonces no permitió la descarga de ese archivo, ¿no? Entonces, aquí ya entró a jugar otro componente dentro de la arquitectura de SASE para protegernos contra pues ya esos archivos maliciosos. Es como nuestra última línea de defensa, ¿no? Ya aquí el usuario trató de descargar ese archivo y si no hubiera tenido Advanced Malware Protection, pues lo pudo haber ejecutado, pudo haberse tratado de un ransomware y le encripta todos sus archivos. ¿Okay? Ahora, recuerden que les comentaba que pues no para todo nosotros necesitamos una VPN. En este caso, nosotros también por medio de un componente de Duo que se llama Duo Network Gateway, nosotros podemos, por ejemplo, darle acceso a mis usuarios remotos, a mi página de intranet o a un servidor de SSH por medio del Duo Network Gateway. Entonces, ese usuario básicamente va a venir a este portal de Duo Network Gateway, donde él se va a autenticar, le va a pedir un segundo factor de autenticación y ese componente funciona como un reverse proxy. Entonces, sin necesidad de una VPN, pues ya yo le puedo dar acceso a mi intranet y le puedo dar acceso, no sé, a mi servidor de SSH, siempre validando que ese usuario es quien dice ser por medio de un segundo factor de autenticación y opcionalmente lo que les mostraba de que ese dispositivo sea confiable y que cumpla con las políticas que yo como administrador definí. A lo mejor para otros servicios más críticos o algunos servidores que son más críticos, ahí yo ya sí tengo una política de que ese usuario únicamente tiene acceso hacia ese servicio crítico por medio de una VPN. Pero no para todo debería ser estrictamente necesario
una VPN. Y de eso se trata este componente de Duo Network Gateway. Ahora, recuerden el ejemplo que les estaba mostrando de cómo AMP nos protegía cuando nosotros estábamos descargando ese archivo malicioso. Pero con Umbrella nosotros podemos ir todavía un paso más allá con esta nueva funcionalidad que se llama Cloud Malware. Entonces, por medio de Cloud Malware, nosotros básicamente lo que podemos hacer es decirle a Umbrella, oye, quiero que vayas y proactivamente revises todos los archivos que viven en la nube de Office 365 o lo que se está compartiendo por medio de Webex Teams y me revises primero si ya ahí hay un malware. Entonces, en el ejemplo anterior que les mostraba, pues el archivo de malware ya estaba viviendo ahí en mi carpeta de OneDrive y el usuario llegó a descargarlo y ya localmente el AMP de ese usuario fue el que detectó que era un malware. Pero yo podría decirle a Umbrella, quiero que vayas a analizar todo lo que está viviendo en OneDrive, en SharePoint o en Webex Teams y proactivamente me eliminen lo que tenga malware. Entonces, esta es una nueva funcionalidad que también forma parte de esta arquitectura de SASE que estamos discutiendo. Entonces, vean que aquí, pues básicamente yo simplemente lo integro con estas plataformas, como les mencionaba, Webex Teams, Office 365 y otras que se están agregando, y hacemos ese escaneo de data at rest, se le llama. Entonces ya nosotros proactivamente podemos saber si ya lo que está viviendo en la nube contiene malware o no. Veanlo aquí. Ahora, como les mencionaba, a lo mejor yo para ciertos recursos sí necesito una VPN. Entonces, ¿cómo sería la experiencia del usuario final cuando ya necesita una VPN? Pues hay una funcionalidad que se llama Always On, donde por medio de certificados, ese túnel siempre va a estar arriba, ¿no? Entonces, en este caso, el usuario ni siquiera tuvo que ingresar su usuario y su contraseña, sino que ya la autenticación se da por medio de certificados y esa VPN siempre va a estar establecida, ¿no? A lo mejor yo tengo una política que esos usuarios siempre tienen que estar en una VPN, ¿no? Para accesar ciertos recursos. Entonces, en este caso, pues sí, ya la autenticación se dio, apenas él se logueó a su computadora, la VPN se estableció automáticamente. Y si nosotros nos vamos a los detalles de las rutas, aquí estamos utilizando una funcionalidad que se llama Dynamic Split Tunnel. Y eso básicamente lo que nos permite es que dinámicamente nosotros podemos diferenciar el tráfico que se va a través del túnel contra el que se va directo a Internet. Entonces, recuerden lo que les decía de los retos que vimos con esta pandemia, ¿no? Todos los usuarios remotos que se fueron a trabajar desde sus casas, conectándose a las redes de nuestros clientes y enviando todo ese tráfico, ¿no? Todo ese tráfico que se generaba un cuello de botella muy grande en los concentradores de VPN de nuestros clientes. Y muchas veces ese tráfico pues terminaba simplemente dando una vuelta o haciendo un U-turn en los concentradores, porque de todas maneras tenía que ir a Internet. Por ejemplo, el tráfico de Office 365, el tráfico de Webex o de las aplicaciones de nube que utilizaron. Entonces, nosotros por medio de esta funcionalidad de Dynamic Split Tunnel, pues simplemente podríamos decir, oye, pues la verdad es que ese tráfico de Office 365, yo quiero que tú lo excluyas de la VPN y que se vayan directo hacia la nube, ¿no? Porque por sí es un servicio en el que yo confío y pues no necesito que venga hasta mi concentrador de VPN. ¿Okay? Pero eso lleva un reto, ¿no? Porque muchas de estas direcciones IP de esos servicios en la nube están constantemente cambiando. Entonces yo, por medio de esta funcionalidad de Dynamic Split Tunnel, yo puedo definir pues, los dominios o los FQDNs que yo quiero excluir del túnel y ya el cliente de AnyConnect dinámicamente va a tratar de resolver esos dominios y me va a excluir el tráfico de las direcciones IP a las que se están resolviendo esos dominios en ese instante, ¿no? Entonces eso es una funcionalidad muy útil para pues, desestresar
esa cantidad de tráfico que se está viendo en los concentradores. Gustavo, ¿qué tal? Y en esa misma línea de lo que hemos estado conversando de tal vez reducir la necesidad de uso de VPNs, aquí tenemos una pregunta interesante de Aldo Pérez, que tal vez quieras tomar, que dice que si con Duo Network Gateway es posible acceder a otras aplicaciones que no sean web sin necesidad de un VPN o si solo nos sirve en casos de servicios web. El Duo Network Gateway hoy sirve para las aplicaciones web, servidores de SSH y está por liberarse el servicio para Remote Desktop. ¿Okay? Entonces, esos son los 3 casos de uso que nosotros tenemos para el Duo Network Gateway. Excelente, ahí esperamos haber respondido tu pregunta, Aldo. Y bueno, entonces esto era lo que les quería mostrar. Y ya para cerrar, para cederle la palabra a Francisco, simplemente voy a hacer énfasis en una de las, en un slide donde diferenciamos esos casos de uso. Entonces, estos son los casos de uso que queríamos conversar hoy. Ya vimos cómo la experiencia del usuario remoto utilizando todas estas diferentes funcionalidades de seguridad sin la necesidad de una VPN, cómo nosotros podemos proteger a los usuarios de la mejor manera y con políticas consistentes, sin necesidad de que ellos utilicen una VPN. Y también vimos al final cómo ya nosotros lo hacemos por medio de una VPN, igual que esa experiencia de usuario final y la protección que ellos reciban sea de una forma consistente y segura. ¿Okay? Ahora, también nosotros, y ya aquí Francisco va a expandir un poco más en estos otros casos de uso, de, por ejemplo, cómo nosotros haríamos para proteger a esos usuarios, ya que igual puede ser un trabajador remoto, pero no utilizando un cliente de VPN, sino a lo mejor pues, un dispositivo de Meraki en sus casas, ¿no? Como Francisco, que tiene ahí todo su equipo de laboratorio de Meraki desde su casa, pues a lo mejor él establece ya esa VPN por medio del equipo y no por medio de el software de AnyConnect que yo les estaba mostrando, ¿no? Y también cómo nosotros podemos proteger ya a una sucursal, porque ahorita yo me enfoqué en mostrarles el caso de uso de los trabajadores remotos. Y ahorita Francisco nos va a comentar cómo nosotros podemos igual sacarle beneficio y provecho a todas estas funcionalidades que ya hablamos, pero para la protección de usuarios que se conectan detrás de una sucursal, ¿no? Recuerden que esa es la visión de Cisco con SASE, que nosotros podamos proteger a cualquier usuario sin importar desde dónde se conecte, desde su casa, desde su sucursal, desde qué equipo se conecte, pero que la experiencia del usuario y la protección hacia ese usuario sea consistente y sea la misma para todos. Entonces, adelante, Francisco. Excelente, Gustavo. Ahí sí me pasa el presentador, por favor. Listo. Súper. A empezar a compartir. Y solo me confirmas que pueden ver mi pantalla. Sí, ahí la vemos. Súper. Bueno, así dando un poquito de seguimiento a lo que hemos conversado ya con Gustavo y a algunos conceptos que ya se han visto en otras presentaciones de SASE. Recuerden que para tratar de entender un poquito este concepto de SASE, Cisco ha denominado lo que llamamos las 3 Cs del concepto de SASE, ¿no? La primera es todo lo que tiene que ver con conectividad, que probablemente es de las cosas tal vez más tangibles y más fáciles de entender del concepto. Esto puede ser conectividad para trabajadores remotos, como lo que estuvo principalmente hablando Gustavo. No importa si esos usuarios remotos hacen uso o no hacen uso de un VPN, o lo más seguro es que van a hacer algún tipo de mezcla de ambos tipos de soluciones, o también conectividad para sitios remotos o para sitios corporativos, ¿no? Que igual necesitan acceder a estas aplicaciones y que por las tendencias de lo que hemos estado viviendo el último año por el tema de la pandemia e incluso desde antes, al haberse movido todas estas aplicaciones a ambientes principalmente de cloud,
se vuelven caminos un poquito no eficientes el yo seguir tratando de enviar todo a un sitio central o a un sitio concentrador para después de todos modos terminar saliendo a internet, ¿no? Porque las aplicaciones, muchas de ellas, debido a estas presiones externas que hemos estado viviendo, han tenido que ir moviéndose, ¿no? Y la conectividad evidentemente tiene que venir apoyada por una capa de control que me permita a mí ejercer políticas para todo este tipo de dispositivos y usuarios, no importa dónde ellos se encuentren, ¿no? Y de las cosas más escalables que Cisco ha encontrado para poder establecer este control es su plataforma de seguridad cloud, que es Cisco Umbrella, que vamos a ver también algunos casos de uso interesantes con esto, ¿no? Al igual que plataformas de Zero Trust Network Access, como lo son Duo, que estuvo mostrándoles ahí Gustavo, ¿no? Y al final del día, la convergencia probablemente es de las cosas más importantes, el yo poder traer a toda esta gente que está pasando por estos filtros de seguridad y por estos mecanismos de seguridad, perdón, hacia las aplicaciones que yo tengo en diversos ambientes, que pueden ser nubes públicas, pueden ser nubes privadas, puede ser mi centro de datos, y además yo tengo que tener cierta capacidad de observabilidad o de ver qué es lo que está ocurriendo detrás de cámaras en todos esos escenarios y poder resolverle la vida a mis usuarios, ¿no? Y bueno, de los mecanismos de conectividad más comunes que estamos viendo con las plataformas de Cisco, incluida la plataforma de Cisco Meraki, que es nuestra plataforma de Cloud Managed IT, un mecanismo es el uso de túneles tipo IPsec o túneles VPN tradicionales que puedan llevar algún tipo de mecanismo de split tunneling para sacar tráfico que no sea necesario llevar a algún tipo de sitio de agregación y que yo quiera sacar localmente, pero también permitir la convergencia de los servicios de WAN definida por software o de SD-WAN que ya están interconectando probablemente las sucursales de los negocios de muchos de ustedes, pero que a la vez yo pueda extender esa fábrica o esa colección de túneles de VPN que se están formando por medio de esa tecnología de SD-WAN hacia ambientes de seguridad cloud, como lo son Cisco Umbrella, o hacia aplicaciones que podamos tener en la nube, ¿no? Y al final del día, pues el punto principal de conectividad cuando es la solución de Cisco Meraki para diferentes tipos de usuarios se vuelve el Meraki MX, ¿no? Que puede servir tanto como con un concentrador de VPNs de usuarios remotos, como un concentrador de túneles de SD-WAN de sucursales remotas o de sitios corporativos que yo pueda tener. ¿Ya? Recuerden que tenemos básicamente dos casos de uso interesantes que vamos a resolver con SASE a grandes rasgos, ¿no? Porque hay varios subescenarios dentro de cada uno de ellos, pero a grandes rasgos tenemos el mundo del trabajador remoto, que es una persona que están como la mayoría de ustedes, seguramente ahorita dentro de esta sesión, y como Gustavo y como yo, que estamos en nuestra casa, conectándonos a servicios en la nube como esta llamada de Webex que estamos utilizando en estos momentos. Y estos usuarios remotos pues necesitan un mecanismo lo menos intrusivo posible para que ellos lleven a cabo sus funciones diarias, pero que a la vez le permita a la empresa tener cierto nivel de control sobre lo que ellos están haciendo, ¿no? Y hay varios componentes de la solución que tiene Cisco Meraki y Cisco en general que nos pueden ayudar a tener esta visibilidad y control sobre lo que hacen nuestros trabajadores remotos, desde herramientas como Cisco Umbrella para pasar todos estos filtros de seguridad que van a estar asegurando que el tráfico que pasan a esos usuarios no es un peligro ni para ellos ni para la empresa. Y que también lleva ciertas métricas de rendimiento mínimas. Pero luego también tenemos herramientas como un gestor de dispositivos móviles, que en este caso vendría a ser Meraki Systems Manager, por ejemplo, que me permite a mí enviarle configuraciones a todos estos dispositivos móviles que yo tengo distribuidos a lo largo del mundo, minimizando la cantidad de puntos de configuración que yo tengo y dándome muchísimo control sobre esos trabajadores remotos de una manera no intrusiva en la experiencia de ese usuario remoto, ¿no? Y el otro caso general que tenemos, que tal vez es donde vamos a ver un poquito más de temas en esta parte de la sesión, es el caso del Secure Edge, que esencialmente viene a ser sitios físicos, donde yo tengo, por ejemplo, una sucursal, o yo tengo un headquarters, o tal vez tengo un trabajador remoto que denominaríamos un power user, que tiene un gateway especializado de conectividad en su casa, pero yo de todos modos le tengo que dar un tratamiento especial al tráfico de ese trabajador remoto.
parte del tráfico de, de esa oficina, ¿no? Parte del tráfico de esa oficina seguramente va a tener que acceder a servicios internos de la empresa haciendo uso del fabric de SD-WAN o de la conectividad de SD-WAN que ellos ya tienen, pero parte del tráfico de ese usuario y sobre todo por esta idea que tenemos, ¿no? De tratar de no sobrecargar estos servicios de seguridad o estos enlaces de internet que tenemos en el sitio corporativo, parte de él tiene que irse directamente a internet, ¿no? Y lo que hacemos para garantizar el control sobre ese tipo de tráfico es que construimos túneles especializados, automáticos y dinámicos contra la nube de Cisco Umbrella que van a hacer esa inspección profunda de ese tráfico, de ese trabajador remoto, aún si o de esa oficina remota, aún si esa oficina remota no está pasando por el sitio corporativo, ¿no? Un componente súper importante, sobre todo cuando tenemos casos de Secure Edge o de oficinas remotas o corporativas que necesitan acceder de manera segura a estas aplicaciones en la nube. Como ya estas aplicaciones no están bajo el control directo de la empresa o el aprovisionamiento directo de la empresa, es todo lo que tiene que ver con lo que Cisco denomina observabilidad. Y al final del día, observabilidad a lo que se refiere es a yo poder entender si hay algún tipo de quiebre en la comunicación o en el rendimiento del tráfico de mis usuarios, ¿dónde se encuentra ese quiebre? ¿No? Tengo una aplicación web que estamos utilizando y estoy viendo problemas en que hay trabajadores que están en las oficinas o que están en sus casas y que no la pueden acceder. Quiero poder diagnosticar rápidamente dónde está ese problema, ¿no? ¿Será que es un problema a nivel de los proveedores de servicio que yo tengo o es un problema a nivel de la LAN interna de ese sitio o tal vez de hecho es un problema directamente con el servidor aplicativo, ¿no? Entonces, dentro de la plataforma de Cisco Meraki, por ejemplo, tenemos la componente de Meraki Insight que nos da este nivel de observabilidad y esa capacidad de hacer diagnósticos en vivo y rápido sin tener que perder horas y horas y horas de troubleshooting, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de estas cosas tal vez se van a ver un poquito más claras dentro de la demostración, así que vamos a pasar por acá a entrar a la herramienta del dashboard de Meraki. Y uno puede pensar en esta herramienta de gestión del dashboard de Meraki como uno pensaría en cualquier otra herramienta de aplicativo web o aplicativo cloud. Y al ser una herramienta de gestión que está en la nube, nosotros tenemos que asegurarla, ¿no? Y una de las grandes ventajas de tener todo el portafolio de Cisco a nuestra disposición es que yo puedo venir y asegurar el acceso a esa plataforma cloud que es el dashboard de Meraki nuevamente con estas herramientas de autenticación multifactor y de verificación de la postura del dispositivo del usuario con Duo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, si quiero entrar al sistema de gestión del dashboard de Meraki, yo necesito tener la aplicación de Duo en mi teléfono y poder enviarme esa notificación de que yo estoy tratando de entrar y autorizarme, ¿no? Si yo no tengo este segundo factor de autenticación, yo no voy a poder acceder a estas herramientas de gestión en la nube, ¿no? Entonces, aquí entramos directamente al dashboard de Cisco Meraki y vamos a ver la organización corporativa interna de nosotros, ¿no? Donde yo tengo visibilidad general de todos esos sitios que se están conectando, ya sea desde la casa de un trabajador remoto o desde una oficina remota o tal vez desde un headquarters o sitio corporativo principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo en esta vista de mapa dónde se encuentran esos usuarios que actualmente están accediendo a los recursos de la empresa, ¿no? Tengo, por ejemplo, usuarios ubicados en San Francisco, en Austin, en Chicago, en Londres, también en Malmo, por acá en Tokio y en Sydney, ¿no? No importa de dónde ellos vengan, yo tengo esa convergencia y esa visibilidad de qué es lo que puede estar ocurriendo dentro de mi red. Y si yo quiero entrar a cualquiera de estas ubicaciones, por ejemplo, podemos irnos al sitio principal de Meraki San Francisco y podemos ir a ver rápidamente qué es lo que está ocurriendo dentro de esa ubicación de los usuarios que están llegando ahí o que están trabajando desde ahí, ¿no? Tengo un análisis rápido de la salud de esta ubicación en la que yo sé, por ejemplo, que los enlaces de internet de este sitio en este momento se encuentran saludables y que tengo alrededor de 1800 dispositivos de usuario final que están atravesando este sitio de alguna forma, ¿no? Igualmente, si yo tengo usuarios que necesitan un acceso remoto de VPN rápido y muy fácil de desplegar, para mí establecer ese acceso remoto de esos usuarios es extremadamente sencillo. Yo simplemente me voy a la sección de seguridad y SD-WAN, me voy a la parte de clientes de VPN
Y habilitar un acceso remoto de VPN para mis usuarios remotos es tan fácil como simplemente habilitar un switch, ¿no? Yo simplemente cambio esto de disabled a enabled y ya tengo un servidor de AnyConnect corriendo dentro de la plataforma que puede hacer una distribución automática de estos agentes que se encuentran dispersos a nivel global, ¿no? Igualmente yo puedo decidir que tal vez ese tráfico de esos usuarios va a tener que salirse localmente sin tener que venir necesariamente a mi sitio principal, y es muy fácil definir esto, ¿no? Simplemente digo, hey, manda todo el tráfico excepto lo que viene a estas, que va hacia estos destinos en particular, o al revés. Solo quiero recibir lo que viene a destinos en particular por esta VPN y todo lo demás se va localmente, ¿no? Igualmente, por ejemplo, si yo necesito distribuir estas configuraciones de manera masiva a mis usuarios remotos, para esto yo tengo mi herramienta de gestión de dispositivos móviles, ¿no? Que se llama Systems Manager. Desde Systems Manager, por ejemplo, yo puedo tener una vista global de todos estos usuarios que yo tengo distribuidos alrededor del mundo, no importa de dónde ellos estén accediendo al sistema. Y, por ejemplo, si yo quiero hacerle doble clic o entrar a ver algún dispositivo de usuario final en particular, yo simplemente lo selecciono de alguna de estas ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una persona que se llama Gary Daly, que tiene una MacBook Pro que está enrolada dentro de nuestro sistema de gestión de dispositivos móviles. Y siguiendo todo este tema de validación constante de la postura del usuario y el tema de Zero Trust, yo estoy verificando que el dispositivo de ese usuario esté cumpliendo con las diversas normativas que yo he definido, ¿no? Tal vez necesita tener un bloqueo de pantalla automático, o necesita estar corriendo una versión específica del sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos chequeando que esté corriendo la versión Big Sur de Mac OS. O podríamos estar buscando alguna otra versión de algún otro sistema operativo como Windows 10, ¿no? Inclusive yo puedo verificar la ubicación geográfica física de ese dispositivo de usuario final con un tema que se llama geofencing, y decidir si ese usuario tiene o no tiene acceso a la red basado en todos estos parámetros, ¿no? Dándome a mí muchísima visibilidad y control sobre todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de mi red corporativa. ¿Ok? Hago una pausa ahí. No sé si hay alguna pregunta ahí en el chat que tengamos que tocar, Gustavo. ¿Todo bien? Por ahora todo bien. Súper. Bien, ahora, ¿cómo establecemos esta conectividad segura desde mis sitios remotos, por ejemplo, hacia la nube de Umbrella, ¿no? Y obviamente, pues, en la solución de Cisco Meraki siempre tratamos de hacer las cosas lo más simples posibles para nuestros usuarios finales, y de las cosas que hemos implementado dentro del sistema de orquestación de túneles de SD-WAN, tenemos una sección dentro del dashboard que se llama Cloud On-Ramps, ¿no? Que nos permite establecer este tipo de sistemas de conexión automática a servicios de seguridad como lo son Cisco Umbrella. Aquí, por ejemplo, yo tengo una configuración que me permite conectarme de manera automática a la nube de Umbrella por medio de una llave de API que yo defino dentro del dashboard, ¿no? Que vincula esa comunicación nube a nube entre Meraki y Cisco Umbrella, ¿no? Y luego, al hacer esa vinculación, ya yo tengo acceso a múltiples de los centros de datos que tiene Cisco Umbrella distribuido a nivel global dentro de mi dashboard de Meraki. Si yo tengo que venir y hacer una conexión entre un sitio remoto y cualquiera de estos centros de datos de Umbrella, una vez yo he hecho esta interconexión nube a nube, que literalmente es de unos cuantos clics, lo único que yo hago es que yo le asigno un perfil a este sitio remoto, ¿no? Y por ejemplo, yo voy a decir que este sitio remoto es lo que se denomina un spoke, ¿ya? Una parte periférica en mi red de conectividad, y yo agrego uno o más de los centros de datos de Umbrella como destino de concentración del tráfico que va hacia Internet. Por ejemplo, aquí tengo un centro de datos de Umbrella en Frankfurt y un centro de datos de Umbrella en Los Ángeles. Y yo puedo modificar la prioridad, ¿no? Dependiendo de la ubicación geográfica de mis usuarios. Si esta es una oficina que se encuentra cerca de la costa oeste de Estados Unidos, o tal vez en México, me conviene muchísimo más irme a este centro de datos de Los Ángeles, ¿no? No tanto irme al de Frankfurt, y el de Frankfurt más bien se vuelve un mecanismo de
respaldo, ¿no? O de failover para mí. De manera de que yo pueda tener ese tipo de sobrevivencia. Si ocurriese algún tipo de desastre que impacta los centros de datos de Cisco Umbrella en Los Ángeles, inmediatamente yo puedo empezar a enviar ese tráfico más bien, qué sé yo, a una ubicación en Nueva York, a una ubicación en Brasil o a una ubicación en algún otro lugar del mundo que a mí me convenga. Todo esto con literalmente solo unos cuantos clics. ¿Ok? Luego, desde el punto de vista de observabilidad y poder hacer diagnóstico de que esos usuarios que están en esas ubicaciones remotas están teniendo una buena experiencia, habíamos conversado acerca de la herramienta de Meraki Insight. Y Meraki Insight lo que va a hacer básicamente es analizar en tiempo real todo el tráfico que está pasando o saliendo de esas ubicaciones remotas y va a verificar las aplicaciones que nosotros hemos definido como críticas, ¿no? Y va a empezar a hacer diagnósticos en tiempo real de si tenemos algún tipo de problema a nivel de la LAN, a nivel de la WAN o a nivel del servidor. Por ejemplo, para el tráfico particular que va hacia la nube de Cisco Meraki, estamos viendo algunos inconvenientes a nivel de servidor desde el sitio de Londres y desde el sitio de Bishopsgate. Y si yo quiero hacer algún tipo de deep dive para poder analizar más profundamente esto, yo simplemente voy aquí y le digo que quiero ver las tendencias de este sitio en particular. Y va ahí a recolectar un poquito de información antes de mostrármela. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo ha evolucionado el rendimiento de esa aplicación a lo largo del tiempo para este sitio de Londres, ¿no? Y inmediatamente él me está diciendo que tenemos un diagnóstico de que hay servidores lentos dentro de la implementación. Si me voy al tab de servidores, inmediatamente yo veo que hay múltiples servidores que me están dando tiempos de respuesta elevados y se les está asignando una calificación bastante negativa, ¿no? Entonces, si yo tengo que ir a conversar con mi proveedor de este servicio de nube de que tenemos algún tipo de inconveniente, yo simplemente le digo, hey, mira, estamos viendo que el servidor 209, 206, 63, 174 está teniendo un tiempo de respuesta de alrededor de 20 segundos, ¿no? Que evidentemente no es bueno para la experiencia de mis usuarios finales. ¿Ok? Entonces hemos visto un poquito acerca de conectividad, hemos visto un poquito acerca de convergencia con todo lo que tiene que ver con observabilidad, pero al final del día, pues la componente central de lo que tiene que ver con la solución de Cisco SASE es todo lo que tiene que ver con seguridad directamente, ¿no? Y, por ejemplo, el dashboard de Meraki, al integrarse nativamente con la nube de seguridad de Cisco Umbrella, me va a poder a mí dar cierta información adicional sobre lo que puede estar ocurriendo dentro de mi red. Y yo, por ejemplo, puedo ver todos los destinos a los que han accedido mis usuarios remotos. Y tal vez yo encuentro algo que no estoy muy seguro de qué es. Por ejemplo, aquí tenemos un destino en Cloudflare de vídeo. Tal vez yo no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo aquí. Yo simplemente tengo que seleccionar esa URL, darle un clic derecho y al estar integradas ambas nubes, yo puedo inmediatamente lanzar una investigación dentro del servicio de Cisco Umbrella y de Cisco Threat Response, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo pedir que Umbrella me muestre un análisis de este dominio en particular para que me diga, hey, esto es algo de bajo riesgo o de mediano riesgo o tal vez de alto riesgo, ¿no? Y a la vez yo puedo lanzar una investigación dentro de Cisco Threat Response para entender cuáles usuarios o cuáles redes o sitios que yo tengo han tratado de acceder a este sitio de Cloudflare, ¿no? Aquí me faltó hacer login dentro de mi dashboard de Umbrella. Vamos a hacer login rápidamente a poder lanzar ese análisis dentro de Umbrella. Pero mientras tanto, por ejemplo, aquí está la investigación que yo hice dentro de la nube de seguridad de Cisco, ¿no? Todos los servicios que han tratado de acceder a ese destino en Cloudflare. Yo tengo, por ejemplo, aquí una red que era una red inalámbrica dentro de mi implementación de Cisco Meraki, ¿ya? Que tiene que ver con el SSID B612. Y la IP interna que trató de acceder a ese dominio es la 172.20.29, pero también veo por acá otro usuario dentro de mi implementación que también trató de acceder a ese mismo servicio. Si yo quiero agregar tal vez otros componentes a esta investigación y traerme información de ese dashboard de Meraki, es muy fácil, simplemente vengo aquí, por ejemplo, busco algún destino adicional, ¿no? Por ejemplo, internetbadguys.com, que es un dominio de los dominios de prueba de Cisco Umbrella que son clasificados como maliciosos, y él va nuevamente a lanzar ese análisis de quién pudo haber tratado de acceder a este servicio de Internet Bad Guys, ¿no?
Y aquí vemos lado a lado cómo ha salido este nuevo destino dentro del dashboard de Threat Response. Vemos que algunos de los servicios que tenemos dentro del dashboard de Meraki han tratado de acceder a ese dominio malicioso, ¿no? Yo tengo ese análisis constante de lo que puede estar ocurriendo dentro de mi implementación, ¿ya? Igualmente, por ejemplo, si yo tengo tal vez un dispositivo que está conectado a la red, por ejemplo, este es un iPad personal, ¿ya? Que está puede estar tanto en un escenario de roaming remoto como dentro de una ubicación física mía. Yo puedo estar haciendo esos análisis de seguridad constantes, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el servicio de Meraki Systems Manager, que es el MDM de Cisco, que está verificando constantemente la postura de este dispositivo, si está cumpliendo con las políticas que yo he definido y si está cumpliendo con las políticas de ubicación que yo he definido, ¿no? Ahí están las de seguridad y las de ubicación. Igualmente, por ejemplo, si me voy a esta sección de Cisco Security, vemos que este endpoint está protegido por el servicio de Cisco Umbrella, a pesar de no estar conectado directamente a una VPN. Y si este usuario trata, por ejemplo, de abrir un sitio web que pueda ser potencialmente malicioso, por ejemplo, yo puedo venir aquí y buscar el famoso internetbadguys.com, inmediatamente me aparece esa pantalla de bloqueo de Cisco Umbrella, porque ese usuario no debería acceder a ese servicio, ¿no? Aún cuando este usuario no se encuentra dentro de un VPN, él está siendo protegido por ese servicio de Cisco Umbrella, aún si él se encuentra, qué sé yo, en un Starbucks o está trabajando desde la casa, o igual si fue a la oficina, va a estar protegido por el servicio de Umbrella. Eso es lo más importante, ¿no? Esa convergencia de no importa dónde se encuentren mis usuarios, yo puedo asegurar que ellos van a estar protegidos por los servicios de seguridad de Cisco y va a tener conectividad a nuestras herramientas por medio de nuestros servicios de conectividad, ya sea por VPN o por SD-WAN o por cualquiera de estos métodos, ¿no? Y eso es básicamente lo que yo tenía a nivel de demostración para ustedes. Estamos a unos 4 minutos, 3 minutos todavía de acabar la sesión. Entonces te lo devuelvo, Gustavo. No sé si vemos tal vez preguntas y respuestas de algo que no hayamos podido contestar. Pues más bien ahí invitarlos si tienen alguna pregunta, pues como decía Francisco, ¿no? Tenemos 3 minutos todavía. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta adicional, pues adelante. Y ahí nada más recapitular, ¿no? Que vean que nosotros mostramos el caso de uso para trabajadores remotos, el caso de uso que nos mostró Francisco ya para sucursales o para branches utilizando estas funcionalidades de Meraki. Entonces, básicamente recapitular, ¿no? De que es como nosotros podemos entregar estas funcionalidades y tener una experiencia y protección de usuarios consistentes, sin importar que ese usuario se conecte desde su casa o si se conecta detrás de alguna sucursal, ¿no? Y entonces también algo muy interesante de lo que nos mostraba Francisco es cómo nosotros podemos, pues, descentralizar todas esas funcionalidades de seguridad para nuestras sucursales remotas. Muchas veces en esas sucursales remotas, pues lo que pasa es que a lo mejor el perfil de tráfico incrementa inesperadamente, ¿no? Entonces, con un modelo tradicional, a lo mejor y ustedes tendrían que invertir en un hardware más grande para pues poder cumplir con todo ese incremento del tráfico que vieron en esa sucursal. Mientras que con este modelo de SASE, pues simplemente esa sucursal envía ese tráfico hacia la nube de Umbrella y ahí ya nosotros podemos aplicar las políticas de firewall, de proxy, todas estas funcionalidades de seguridad de las que hemos hablado, ¿no? Entonces, es un modelo muy, muy ágil y muy flexible también. Sí, aquí hay dos preguntas interesantes que yo voy a tomar. Una de ellas me pregunta acá Aldo Pérez, que si con Meraki podemos hacer un deploy automático de los túneles de Umbrella, de VPN a Umbrella SIG. Y sí, correcto. De hecho, es una de las cosas que les estaba mostrando dentro de la demostración. Aquí en la sección de Organization tenemos la parte de Cloud On-Ramp, ¿ya? Donde yo simplemente tengo que agregar la llave de API de mi dashboard de Cisco Umbrella e inmediatamente voy a empezar a poder desplegar estos conectores de Cisco Umbrella, que vienen a ser esencialmente imágenes virtuales de MX que corren dentro de la nube de Umbrella,
tú como usuario final, tú no tienes que instalar esos VMX, sino que simplemente le das clic a este botón de deploy y él va a estar generando esas conexiones a diversos centros de datos de Cisco Umbrella, ¿no? Y a la hora de tú configurar esa conectividad VPN hacia esos sitios, es exactamente lo mismo que cuando configuras una solución de SD-WAN de Meraki. Yo me voy a la sección de Site-to-Site VPN, me pongo un spoke y digo a cuáles de esos centros de datos de Umbrella yo me quiero conectar desde ese sitio o desde ese grupo de sitios, ¿no? Entonces es un proceso literalmente de unos cuantos clics y ya estamos haciendo esa integración, ¿no? Espero haber respondido ahí tu Perfecto. pregunta, Aldo. Y ahí súper rápido, antes de que finalicemos, veo también otro par de preguntas, uno de un ordering guide. Justo ahorita también sacamos un SKU de Cross Architecture, entonces se pueden acercar si son partners con su partner SI de confianza para que les dé orientación sobre esta nueva forma de hacer el ordering de esta solución de SASE, ¿no? Entonces es muy sencillo, donde vas escogiendo todos los componentes de SASE que necesitas y es muy, muy fácil de ordenar. Y la otra es que cursos para especialistas, igual, si tienen acceso a Sales Connect, los que son partners, pues ahí pueden tener acceso a unos cursos nuevos de SASE que también salieron. Y creo que hay una última. Con Meraki se puede realizar conexión de máquinas remotas a otros equipos de la red corporativa y ejecutar gestores en estos. No sé si quieras comentar algo ahí, Francisco. Bueno, pensaría yo que tal vez te refieres a gestionar dispositivos remotos y esto lo puedes hacer, por ejemplo, con Systems Manager, con lo que habíamos estado mostrando. Tú puedes tener control de laptops Windows, laptops Mac, dispositivos Android o iOS y poder aplicarles configuraciones remotas a estos dispositivos y validar constantemente la postura. Por ejemplo, muchos de los agentes de seguridad que estuvo describiendo Gustavo como Duo, como ARM for Endpoints, como AnyConnect, se pueden entregar de manera masiva utilizando el MDM de Cisco, ¿no? Haciendo este tipo de conexiones de gestión a ellos. Entonces, sí. Perfecto. Y bueno, sí, ya estamos sobre tiempo, entonces nada más que agradecerles por haberse conectado. Espero que les haya sido de utilidad y que les haya gustado la presentación. Y también quería invitarlos para el próximo evento de TDT que va a cubrir más a fondo ciertas funcionalidades de Umbrella, que es un componente muy importante dentro de toda esta arquitectura de SASE, ¿no? Entonces, el próximo 10 de junio los invitamos para que se puedan conectar a esa sesión donde vamos a ver Umbrella más a fondo. Entonces, bueno, sin más, muchas gracias y nos vemos en la próxima.